Hay una enorme cantidad de libros, de una enorme cantidad de autores que a mí me han gustado bastante acerca del tema de las inversiones. Pero si tuvieras que preguntarme con qué libro puedo empaparme y conocer las ideas más importantes para empezar a invertir o para mejorarme como inversionista, aunque lleves 5 años invirtiendo, mi respuesta sería muy sencilla. One Up on Wall Street sería una de mis primeras opciones para hacer eso. Sirve para refrescar todo lo que ya sabes. Es un libro que yo ya he leído en 3 distintas ocasiones y en este video voy a resumir la estrategia de Peter Lynch que nos plantea en su libro One Up on Wall Street en las ideas más importantes y condensadas, que creo que estas son útiles para cualquier persona. Y así como yo lo he leído 3 veces, creo que cualquiera, aún y si ya lo ha leído, de este video puede refrescarse y obtener información que se había olvidado que había aprendido anteriormente. Y es que algo tiene que quedar claro: invertir en buenos negocios no es suficiente, y tener la idea de que eso es suficiente es un error al cual podemos enfrentarnos. Y es que para Peter Lynch está claro, las implicaciones de hacer una inversión no es encontrar un buen negocio, porque vas a tener que saber cuánto quieres pagar por ese negocio, tienes que entender el modelo de negocios. Entonces no sirve de nada si es un excelente negocio, pero es un negocio que tú no entiendes y del cual tú no sabes cuál es una valoración justa por pagar, sino que tendrías que ir a buscar cuál se acopla a tus necesidades. ¿Y cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos tener una idea de qué es lo que engloba esta estrategia de Peter Lynch? Bueno, primero hay que saber qué es lo que estamos buscando. Y sí, perfecto, bueno, voy a encontrar una empresa de la cual yo pueda entender su modelo de negocios. ¿Y ahora qué? Bueno, es muy importante conocer qué posibilidades de crecimiento tiene esta empresa. Y para esto, por ejemplo, él se enfrentó a varios problemas en cadenas de restaurantes. Invirtió en una empresa que hacían tortas frente a su oficina, una empresa que salió a la bolsa. Cuando salió a la bolsa, esta empresa, que únicamente estaba en su estado, principalmente en la ciudad en la que él se encontraron con el problema de que en Nueva York no se consumían esas tortas, y se encontraron con el problema de que en las otras sucursales que abrieron en otros estados tampoco se consumían sus tortas. Entonces todo su plan de salir a la bolsa, recaudar capital para seguir creciendo, pues no se iban a internacionalizar, pero iban a aumentar su presencia de manera nacional, y aún así fue un problema. Dice: una de las cosas más importantes que yo debía de haber sabido era si se podía clonar este modelo en otras geografías, si podían pasar a otro estado y ser igual de populares. Entonces habría que contestarnos: ¿cuántas hay actualmente? ¿En cuántos estados están? ¿Y cuántas podría haber en el futuro? ¿En cuántos estados las podría haber? O si nos vamos a internacionalizar, ¿en cuántos países y cuántas por país? Empezar a ver esto. Y Peter Lynch es muy, muy paciente. De hecho, él constantemente reitera que si algo queremos es encontrar una empresa que ya haya comprobado que se puede continuar haciendo lo que ya han logrado. No que te están diciendo que van a lograr algo y que lo van a hacer por mucho tiempo y que les va a permitir crecer por mucho tiempo. Exactamente es el ejemplo de la empresa en la que él invirtió, de las tortas. Si él tan solo se hubiese esperado a que funcionaran 3, 4 o 5 distintas sucursales en otras geografías y otros estados, él se hubiera ahorrado de pérdidas millonarias en su portafolio. Pero no fue así, porque no siguió sus propios consejos. Entonces, no tengas miedo por pensar que si la empresa ya tiene 4 o 5 sucursales en otros estados, ya no va a haber crecimiento, si es que pueden seguir clonando su negocio en otras geografías. El ejemplo perfecto está en Walmart. No importaba si invertías en Walmart en los primeros 5 años que salió a la bolsa o los primeros 10 años que salió a la bolsa. Igual, si hubieras invertido en los primeros 5 años o los primeros 10 años, hubieras vencido al mercado a largo plazo y con bastante diferencia. Entonces ahí nos damos cuenta de que no hace falta invertir en algo que se va o que está de moda, sino hasta que se compruebe que esa moda va a continuar y que no es una moda, sino una diferenciación. Y así como diferenciación que no requiere de innovación, sino que el poder de los activos intangibles
que tiene esa empresa es suficiente como para poder seguir vigentes en el futuro. Podemos pensar en una enorme cantidad de ejemplos y aplicarlo para distintas industrias, pero lo más importante es darnos cuenta cómo podemos utilizar esta información para los distintos escenarios de distintas empresas. Que una empresa que, por ejemplo, no tenga sucursales, en lugar de crecer nuevas sucursales, tenga la capacidad de abrir nuevos métodos de monetización, que pueda tener métodos de monetización, por ejemplo, por suscripciones, y que sepas que con este método de suscripción van a poder continuar creciendo por muchos años, o que a lo mejor tienen la oportunidad de también monetizar por licenciamiento, etcétera, etcétera. Encontrar empresas que puedan crecer a lo largo del tiempo. Y sí, en lo que nos habla Peter Lynch de conocer un negocio, no solo va acerca del modelo de negocios y entender lo que hacen, sino también cómo se comporta el equipo directivo y cómo se comporta el consumidor en los momentos complicados. Ir a revisar los momentos de recesión. ¿Qué pasó con las ventas en un momento de recesión y qué pasó con las utilidades en un momento de recesión? ¿Llegó a generar pérdidas por el apalancamiento que tiene la empresa o siguió siendo rentable? Y no solo eso, las ventas se mantuvieron o a lo mejor inclusive crecieron, o las ventas tuvieron una muy ligera contracción mientras que las utilidades se pudieron mantener porque la empresa salió a recomprar acciones. Entonces es muy importante ver cómo se comportan en los momentos complicados, porque los momentos complicados van a llegar. Es algo necesario en la bolsa. Los momentos complicados llegan y llegan siempre. Ahora, ya tenemos una idea de qué es lo que hace el negocio, de cuánto es lo que puede crecer el negocio, de cómo se comporta en una recesión. ¿Qué nos podría estar faltando? Bueno, uno de los pilares en el método de inversión de Peter Lynch es el considerar los riesgos, principalmente la deuda. Sí, la deuda es uno de los riesgos más grandes que tenemos que considerar, porque como Peter Lynch nos dice, quebrar un negocio que tiene cero deuda es muy complicado. Puedes vender por partes del negocio, puedes hacer lo que tú quieras, pero quebrarlo, eso sí, es bastante difícil. Claro, bueno, en la bolsa nada nos puede sorprender eventualmente, pero sí podemos encontrar las empresas que impliquen el menor riesgo posible. Algo que nos va a ayudar a hacer eso es encontrar las empresas que no requieran de una alta deuda para poder continuar creciendo. Y una de las frases muy importantes que nos dice para ejemplificar esto es que un negocio que tiene más efectivo que deuda es un negocio que, además de que tiene muy difícil la tarea de quebrar, es uno que podrá invertir en seguir creciendo. Además de que si llega un momento difícil y tiene esta empresa una mejor posición económica que sus competidores, esta empresa podrá aprovechar mucho mejor esos momentos difíciles que el resto de la industria, a lo mejor ganar cuota de mercado o inclusive comprar a algún competidor. Y Peter Lynch sí nos da una idea por sobre la deuda, que la empresa no tenga más de 2 veces su EBITDA en deuda, que esto va a variar por industria, dependiendo del negocio, del crecimiento que la empresa pueda tener, muchas cosas, pero sí nos da este aproximado de 2 veces su EBITDA. Es una deuda con la que él podría sentirse cómodo. Y como mencionábamos anteriormente, Peter Lynch no busca las empresas más populares o más atractivas, él busca empresas usualmente que nosotros llamaríamos aburridas. Y él nos dice que no hay nada de emocionante al ver una industria de alto crecimiento, más que cuando vemos las acciones de esa industria caer, porque esas empresas suelen sobrevaluarse bastante y sí, suelen llegar las caídas. Y bueno, además de la deuda, ¿qué otros pilares podemos encontrar en la estrategia de Peter Lynch? Y nos dice que quieres encontrar una empresa en la que el consumidor quiera continuar estando, en la que el negocio es tan atractivo para el consumidor, así como para ti es ese negocio como inversionista. Quieres ver eso, que el consumidor tenga un beneficio que permita el crecimiento a largo plazo y que le tenga y que dé diferenciación por sobre el resto de las empresas. Y algunas de las cosas que Peter Lynch se esfuerza por desmentir es el que si los insiders están vendiendo acciones es un indicador de que la empresa está mal. No necesariamente. Puede haber muchas razones para que los insiders vendan sus acciones, pero sí se fija mucho en si hay una empresa en la que los insiders, los empleados, están comprando muchas acciones de esa empresa. Así como también evita por completo la acción más popular del mercado y evita a toda costa el sensacionalismo que se le da al escuchar rumores por sobre una empresa.
Él cree que lo más importante es revisar la literatura. Si la literatura de la empresa, o sea, los reportes trimestrales, los reportes anuales, las presentaciones que la empresa te da, no te dan una información que a ti en lo personal te hagan sentir que es una gran oportunidad por lo que ya están logrando, no por los planes futuros únicamente, sino por lo que ya están logrando, entonces ningún rumor va a ser tan atractivo como lo debe de ser la literatura de la empresa. No porque alguien te diga que trabaja en una empresa o porque alguien te diga que escuchó que alguien dijo que una empresa tal y tal, es algo mejor que ver la literatura. De hecho, es algo mucho peor, porque los rumores de manera muy extraña se valoran mucho más que lo que en realidad está pasando con la empresa, y las personas que invierten en base a rumores se terminan viendo bastante afectadas. Al menos esta es la experiencia que tuvo Peter Lynch. Otra de las cosas que Peter Lynch busca es una empresa que pueda estar creciendo en una industria en la que no necesariamente hay mucho crecimiento. Entonces, si en una industria aburrida en la que la gente no está buscando oportunidades o no se emociona por comprar una empresa, ves que hay una empresa que continúa creciendo, que continúa adquiriendo a lo mejor competidores o que continúa expandiendo su mercado, tal vez estás frente a una de las oportunidades favoritas que Peter Lynch buscaba anteriormente. Y sí, si podemos resumir los pilares de la inversión de Peter Lynch, es encontrar empresas estables que nosotros podamos entender, que tengan muy baja deuda, que tengan un largo camino de crecimiento, idealmente que el mercado las perciba como aburridas. Y la última, pero no la menos importante, que sea una empresa que se puede defender contra los competidores y que el consumidor la quiere. Inversionistas, con esto les recuerdo el curso de inversión en bolsa. La liga está en la descripción, un curso que a mí me parece es bastante completo, en la cual abordamos a profundidad todo sobre inversión fundamental y los datos más importantes de la contabilidad, que sí, si queremos invertir en empresas, tenemos que entender la contabilidad de las empresas. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.